Las 50 fotografías más famosas de la historia del mundo. Número 50. Muhammad Ali vs Sonny Liston. Neil Leifer, 1965. Tomada el 25 de mayo de 1965, la icónica fotografía de Muhammad Ali sobre Sonny Liston, capturada por Neil Leifer, es una de las imágenes más emblemáticas en la historia del deporte y la fotografía. La instantánea muestra a Ali, en todo su esplendor, parado sobre un listón caído, con el puño derecho apretado y una expresión desafiante en su rostro. Este momento ocurrió durante la revancha por el título mundial de peso pesado en Lewiston, Maine. La pelea en sí estaba rodeada de controversias y expectativas. En su primer encuentro en 1964, Ali, entonces conocido como Cassius Clay, sorprendió al mundo al derrotar al aparentemente invencible Liston, quien era el campeón defensor y favorito indiscutible. Después de esa pelea, Ali anunció su conversión al Islam y cambió su nombre, lo que generó críticas y tensiones en una América dividida por cuestiones raciales y religiosas. La revancha fue aún más polémica. En el primer asalto, Ali conectó un golpe conocido como el golpe fantasma, tan rápido que muchos espectadores y periodistas no lo vieron. Liston cayó a la lona, y la confusión reinó en el ring. El árbitro, y hasta Ali, parecían inseguros sobre si la pelea debía continuar. Fue en ese momento de incertidumbre cuando Leifer capturó la imagen histórica, Ali parado sobre Liston, gritándole que se levantara y peleara. Neil Leifer, con su habilidad para capturar momentos decisivos, utilizó una composición que resalta la figura dominante de Ali contra el fondo del ring y los espectadores atónitos. La perspectiva ligeramente baja magnifica la presencia de Ali, mientras que Liston yace derrotado, casi diminuto en comparación. Los colores vivos y el contraste entre la acción en el ring y la quietud del fondo añaden profundidad a la imagen. Número 49. El hombre en la luna. Neil Armstrong, 1969. El 20 de julio de 1969, la humanidad presenció uno de los hitos más significativos en su historia, la llegada del hombre a la luna. La fotografía tomada por Neil Armstrong, aunque él mismo aparece en muy pocas imágenes debido a que era quien portaba la cámara, es un testimonio visual de este logro monumental. Sin embargo, una de las imágenes más famosas muestra a Buzz Aldrin, compañero de Armstrong en la misión Apolo 11, de pie sobre la superficie lunar, con el reflejo de Armstrong y el módulo lunar en el visor de su casco. La imagen captura la vastedad y la desolación del paisaje lunar, contrastada con la presencia humana. El traje espacial blanco de Aldrin resalta contra el gris polvoriento de la luna, y su postura firme simboliza el triunfo de la exploración y la tecnología. El reflejo en su visor no solo muestra a Armstrong, sino también la bandera estadounidense y el módulo lunar, encapsulando todo el esfuerzo de la misión en un solo encuadre. El contexto de esta fotografía es esencial para comprender su impacto. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía espacial. El alunizaje fue no solo un logro científico, sino también un símbolo de liderazgo y avance tecnológico. La frase de Armstrong, "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", resuena en la imagen, recordándonos la magnitud del logro. La fotografía también destaca por su calidad técnica. A pesar de las limitaciones de operar una cámara Hasselblad modificada en el entorno lunar, las imágenes son claras y bien compuestas. La ausencia de atmósfera en la Luna permitió capturar detalles nítidos, y la iluminación del Sol proporciona un contraste dramático. Número 48. La marcha sobre Washington. Varios fotógrafos. 1963. El 28 de agosto de 1963,
Más de 250.000 personas se congregaron en Washington, D.C. en una de las manifestaciones más grandes por los derechos civiles en la historia de Estados Unidos. Conocida como la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, este evento fue inmortalizado por numerosos fotógrafos que capturaron la esencia de un movimiento en busca de igualdad y justicia. Las imágenes más emblemáticas muestran a multitudes pacíficas reunidas frente al monumento a Lincoln, escuchando discursos de líderes prominentes como Martin Luther King Jr., quien pronunció su histórico discurso, "Tengo un sueño". Las fotografías capturan la diversidad de los asistentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, blancos y negros, unidos en una causa común. El contexto histórico es vital para entender el significado de estas imágenes. Durante la década de 1960, Estados Unidos estaba profundamente dividido por cuestiones de segregación racial y discriminación. La marcha fue un esfuerzo colectivo para presionar al gobierno a aprobar leyes que garantizaran los derechos civiles y económicos de los afroamericanos. Las fotografías de la marcha transmiten un poderoso mensaje de unidad y esperanza. La composición de las imágenes, con masas de personas sosteniendo carteles y pancartas, refleja la magnitud del movimiento y la determinación de sus participantes. Los rostros de los asistentes muestran una mezcla de solemnidad y optimismo, conscientes del papel histórico que estaban desempeñando. Número 47. El Salto. Henry Cartier-Bresson. 1932. Tomada en 1932, El Salto es una de las obras más célebres del fotógrafo francés Henry Cartier-Bresson, considerado el padre del fotorreportaje moderno. La imagen captura a un hombre saltando sobre un charco detrás de la estación de tren de Saint-Lazare en París. Congelado en el aire, el sujeto parece casi volar, mientras su reflejo en el agua añade una dimensión adicional a la composición. Cartier-Bresson fue pionero en el concepto del momento decisivo, la idea de capturar una imagen en el instante exacto en que todos los elementos visuales se alinean para revelar una verdad más profunda. En El Salto, este momento es evidente. La silueta del hombre, la textura del agua, las líneas de la escalera y las vallas en el fondo se combinan para crear una imagen dinámica y equilibrada. El contexto de la fotografía es igualmente interesante. Tomada con una cámara Leica de 35 milímetros, que permitía una mayor movilidad y discreción, Cartier-Bresson pudo capturar escenas cotidianas con espontaneidad. Esta imagen en particular refleja su habilidad para encontrar belleza y significado en momentos aparentemente mundanos. La composición es cuidadosamente equilibrada. El movimiento del hombre contrasta con la quietud del entorno, y su reflejo casi perfecto en el agua añade simetría. El fondo, con carteles y estructuras metálicas, ofrece una visión del paisaje urbano de París en la década de 1930. Número 46. La Vía Láctea desde el Observatorio Paranal. ESO. 2009. En 2009, el Observatorio Europeo Austral, ESO, publicó una impresionante imagen de la Vía Láctea capturada desde el Observatorio Paranal, ubicado en el desierto de Atacama en Chile. Esta fotografía muestra la majestuosidad de nuestra galaxia en todo su esplendor, arco iris de estrellas y nebulosas que se extienden a través del cielo nocturno. El Observatorio Paranal es uno de los lugares más privilegiados del mundo para la observación astronómica. Su ubicación remota, a 2.635 metros sobre el nivel del mar y lejos de la contaminación lumínica, permite vistas inigualables del universo. La fotografía muestra no solo el cielo estrellado, sino también los telescopios del Very Large Telescope, VLT, que aparecen como siluetas bajo el resplandor galáctico. La imagen destaca la riqueza y la diversidad de la Vía Láctea. Se pueden apreciar detalles como nebulosas oscuras, cúmulos estelares y las nubes de polvo que componen los brazos espirales de la galaxia. Los colores varían desde tonos rojizos,
que indican regiones de formación estelar, hasta áreas azuladas donde las estrellas son más jóvenes y calientes. Esta fotografía no solo es un logro técnico, sino también una obra de arte que inspira asombro y curiosidad sobre el universo. Refleja los avances en tecnología astronómica y la capacidad humana para explorar y comprender los misterios del cosmos. Número 45. El océano de plástico. Caroline Power. 2017. En 2017, la fotógrafa y bióloga marina Caroline Power capturó imágenes impactantes de una densa capa de desechos plásticos flotando en el Mar Caribe, cerca de la isla de Roatán, Honduras. Las fotografías muestran una extensión interminable de basura, principalmente plásticos, cubriendo la superficie del agua y afectando gravemente el ecosistema marino. Las imágenes de Power son una cruda representación de la crisis global de contaminación por plástico. Bolsas, botellas, utensilios y todo tipo de residuos flotan en lo que debería ser un paraíso tropical. La fotografía no solo muestra el alcance del problema, sino que también humaniza el impacto ambiental al presentar un entorno natural devastado por la actividad humana. El contexto detrás de estas imágenes es la creciente preocupación por la contaminación de los océanos. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en los mares, afectando a la vida marina y entrando en la cadena alimentaria humana. Las fotografías de Power se volvieron virales, generando conciencia global sobre la necesidad urgente de abordar este problema. La composición de las imágenes es poderosa. El contraste entre el azul del océano y los colores brillantes pero tóxicos de los desechos crea una visión perturbadora. Las fotografías obligan al espectador a confrontar la realidad de la contaminación, dejando una impresión duradera. Número 44. Últimas fotografías de las Torres Gemelas. Varios fotógrafos. 2001. El 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo de uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia moderna cuando dos aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Las últimas fotografías de las torres, capturadas por varios fotógrafos antes y durante el ataque, se han convertido en imágenes imborrables que documentan la magnitud de la tragedia. Estas fotografías muestran las torres en llamas, el humo negro elevándose hacia el cielo y, en algunos casos, personas desesperadas tratando de escapar. Las imágenes capturan el caos, el miedo y la incredulidad de un evento que cambió el curso de la historia mundial. El impacto emocional de estas fotografías es profundo. Más allá de documentar los hechos, transmiten el dolor y la pérdida sufrida por miles de personas. También reflejan el heroísmo de los socorristas y la solidaridad que surgió en medio de la tragedia. El contexto histórico es crucial. Los ataques del 11 de septiembre llevaron a cambios significativos en la política internacional, incluida la llamada guerra contra el terrorismo y conflictos en Medio Oriente. Las imágenes de las Torres Gemelas se han convertido en símbolos del fin de una era y del inicio de nuevas complejidades globales. Número 43. La cara en Marte. NASA. 1976. En julio de 1976, la sonda Viking 1 de la NASA tomó una serie de fotografías de la superficie marciana que revelaron una formación rocosa que parecía tener rasgos faciales humanos. Conocida como la cara en Marte, esta imagen capturó la imaginación del público y generó décadas de especulación y teorías sobre vida extraterrestre e inteligencias antiguas en el planeta rojo. La formación, ubicada en la región de Cydonia Mensae, muestra sombras y luces que crean la ilusión de ojos, nariz y boca. Inicialmente, la NASA presentó la imagen como un truco de luces y sombras, pero la fascinación pública creció, alimentada por teorías de conspiración y libros sobre posibles civilizaciones marcianas. El interés en la cara en Marte
refleja la curiosidad humana por lo desconocido y el deseo de encontrar compañía en el universo. La imagen se convirtió en un fenómeno cultural, apareciendo en películas, programas de televisión y literatura de ciencia ficción. Con el avance de la tecnología y nuevas misiones a Marte, como Mars Global Surveyor en 1998 y Mars Reconnaissance Orbiter en 2006, se obtuvieron imágenes de mayor resolución que mostraron que la cara era simplemente una meseta con formas naturales erosionadas por el viento y otros procesos geológicos. Número 42. La mano de Dios. Telescopio de rayos X Chandra. 2009. En 2009, el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA capturó una impresionante imagen de una nebulosa de púlsar que, por su forma, fue apodada la mano de Dios. La imagen muestra una nube de material expulsado por una estrella que explotó en supernova, interactuando con el campo magnético y los rayos X emitidos por el púlsar PSRB 150958. La nebulosa, ubicada a unos 17.000 años luz de la Tierra en la constelación Circinus, presenta una forma que recuerda a una mano abierta, con dedos extendidos. Los colores en la imagen representan diferentes energías de rayos X, desde el rojo, más bajo, hasta el azul, más alto, lo que añade una dimensión visual impresionante. La mano de Dios es un ejemplo fascinante de cómo fenómenos cósmicos pueden adoptar formas reconocibles, capturando la imaginación tanto de científicos como del público en general. La imagen combina belleza estética con importancia científica, ya que el estudio de estas nebulosas de púlsar ayuda a comprender mejor los procesos de supernovas y la física de partículas en condiciones extremas. El nombre informal de la imagen refleja la tendencia humana a encontrar significados y patrones familiares en el universo. Sin embargo, los científicos enfatizan que es simplemente una coincidencia de formas naturales, resultado de complejas interacciones físicas. Número 41. Desastre del Titanic. Imágenes del barco antes de zarpar. 1912. En 1912, el RMS Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de su época, partió en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. Las fotografías tomadas antes de su partida capturan la majestuosidad y el orgullo de la ingeniería naval de principios del siglo XX. Las imágenes muestran el imponente tamaño del barco, su elegante diseño y las instalaciones opulentas destinadas a los pasajeros de primera clase. El Titanic fue anunciado como insumergible, y las fotografías reflejan la confianza y el entusiasmo que rodeaban al barco. Pasajeros y tripulación posan sonrientes, sin imaginar la tragedia que estaba por ocurrir. Las imágenes de las cubiertas, salones y camarotes ofrecen una visión detallada de la vida a bordo y de las marcadas diferencias entre las clases sociales. El contexto histórico es fundamental. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg, resultó en la muerte de más de 1.500 personas. Fue un desastre que conmocionó al mundo y expuso fallos en la seguridad marítima, incluyendo la insuficiencia de botes salvavidas. Número 40. Retrato de Madre Teresa. Raghu Ray. 1979. El fotógrafo indio Raghu Ray capturó en 1979 uno de los retratos más conmovedores de la Madre Teresa de Calcuta. La imagen muestra a la misionera católica con una expresión serena y compasiva, vestida con su característico sari blanco bordeado de azul. Sus manos están juntas en un gesto de oración, y su mirada refleja una mezcla de humildad y determinación. Madre Teresa, nacida como Angese Gongshe Bohashiu en Macedonia del Norte, dedicó su vida al servicio de los más pobres y enfermos en India. Fundó las Misioneras de la Caridad en 1950, una congregación religiosa que operaba hospicios, orfanatos y clínicas para los necesitados.
El retrato de Ray captura la esencia de su personalidad y su vocación. La composición es sencilla pero poderosa, enfocándose en el rostro y las manos de Madre Teresa, símbolos de su devoción y trabajo incansable. La iluminación suave y el fondo oscuro realzan su figura, creando un contraste que dirige toda la atención hacia ella. El contexto de la fotografía es significativo, ya que en 1979 Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. El retrato se convirtió en una imagen representativa de su legado y ha sido reproducido en múltiples medios. Número 39. La marea negra. Varios fotógrafos. 2010. En abril de 2010, la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México resultó en uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos. Durante meses, millones de barriles de petróleo crudo se vertieron en el océano, afectando gravemente a la vida marina, las costas y las comunidades locales. Las imágenes capturadas por varios fotógrafos documentaron la magnitud de la catástrofe. Fotografías de aves cubiertas de petróleo, playas contaminadas y trabajadores intentando contener el derrame transmitieron el impacto ecológico y humano del desastre. Estas fotografías desempeñaron un papel crucial en generar conciencia pública y presión sobre las autoridades y la empresa responsable, British Petroleum, BP, para tomar medidas rápidas y efectivas. La cobertura visual del evento resaltó las consecuencias de la dependencia en combustibles fósiles y las prácticas industriales negligentes. La composición de las imágenes suele ser impactante y emotiva. El contraste entre la belleza natural de las regiones afectadas y la mancha negra del petróleo crea una sensación de pérdida y urgencia. Las fotografías de fauna afectada, en particular, han sido emblemáticas de los daños causados. Número 38. El corredor de sombras. Phan Ho. Años 1950. Phan Ho, uno de los fotógrafos más renombrados de Hong Kong, capturó en la década de 1950 una serie de imágenes que reflejan la vida urbana y la transformación de la ciudad. El corredor de sombras es una de sus obras más destacadas, mostrando a un individuo caminando por un estrecho callejón, envuelto en sombras y luces contrastantes. La fotografía es un ejemplo magistral del uso del claroscuro y la composición geométrica. Las líneas convergentes de los edificios y la iluminación natural crean una atmósfera dramática y casi cinematográfica. El sujeto, aunque anónimo, se convierte en el foco de la imagen, simbolizando la soledad y el ritmo frenético de la vida urbana. El contexto histórico es importante. Hong Kong en los años 50 estaba experimentando cambios rápidos debido a la afluencia de refugiados y el crecimiento económico. Las obras de Phan Ho capturan este periodo de transición, explorando temas de modernidad, aislamiento y la relación entre el individuo y la metrópolis. El corredor de sombras refleja la influencia del cine y el arte occidental en su estilo. Phan Ho combinaba técnicas tradicionales con una visión contemporánea, creando imágenes que son a la vez documentales y artísticas. Número 37. La explosión de la bomba atómica. Varios fotógrafos. 1945. El 6 y 9 de agosto de 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las fotografías de estas explosiones, capturadas por varios fotógrafos y personal militar, son testimonios visuales de uno de los eventos más devastadores y controvertidos en la historia humana. Las imágenes muestran el icónico hongo nuclear elevándose sobre las ciudades, una columna de humo y fuego que se alza kilómetros en el cielo. La magnitud y la escala de las explosiones son impactantes, simbolizando el poder destructivo de la energía nuclear. Las fotografías fueron tomadas desde aviones militares y desde tierra,
ofreciendo diferentes perspectivas del mismo fenómeno aterrador. El contexto histórico es crucial. Estos bombardeos llevaron a la rendición de Japón y al final oficial de la Segunda Guerra Mundial, pero a un costo humano inmenso. Se estima que más de 200.000 personas murieron como resultado directo de las explosiones y sus secuelas, incluyendo efectos de la radiación. Las fotografías tuvieron un impacto profundo en la conciencia global. Inicialmente, muchas de ellas fueron censuradas o limitadas en su difusión por motivos de seguridad y propaganda. Sin embargo, a medida que se hicieron públicas, generaron un debate mundial sobre la ética del uso de armas nucleares y las implicaciones morales y humanitarias de tal poder destructivo. Número 36. John Lennon y Yoko Ono. Annie Leibovitz. 1980. El 8 de diciembre de 1980, la fotógrafa Annie Leibovitz realizó una sesión fotográfica con John Lennon y Yoko Ono para la revista Rolling Stone. De esta sesión surgió una de las imágenes más icónicas de la pareja y de la cultura pop. Lennon desnudo, en posición fetal, abrazando y besando a Yoko Ono, quien está vestida de negro y mira directamente a la cámara. La fotografía fue tomada solo unas horas antes de que Lennon fuera trágicamente asesinado frente a su residencia en Nueva York. La imagen capturó la intimidad y la compleja relación entre los dos artistas, convirtiéndose en una poderosa representación del amor y la vulnerabilidad. Leibovitz inicialmente había propuesto fotografiar a Lennon solo, pero él insistió en que Yoko también participara. La composición final, con el contraste entre la desnudez de Lennon y la ropa de Yoko, así como la postura de protección y dependencia, transmite profundo significado sobre su relación y las dinámicas de poder y afecto. La fotografía fue publicada en la portada de Rolling Stone en enero de 1981, sin ningún texto ni título, dejando que la imagen hablara por sí misma. Se convirtió en un símbolo del final de una era y en un tributo a la vida y el legado de Lennon. Número 35. La Tierra Azul. NASA. 1972. El 7 de diciembre de 1972, los astronautas de la misión Apolo 17 tomaron una de las fotografías más emblemáticas de nuestro planeta, conocida como la canica azul o The Blue Marble. La imagen muestra a la Tierra completamente iluminada, destacando los continentes africano y antártico, y resaltando la belleza y fragilidad de nuestro hogar en el vasto espacio. Esta fue la primera vez que una fotografía mostraba la Tierra en su totalidad, sin sombras, gracias a la posición del Sol detrás de la nave espacial y la distancia adecuada. La claridad y nitidez de la imagen permitieron apreciar detalles como patrones de nubes, océanos y masas terrestres. La canica azul tuvo un impacto significativo en la conciencia ambiental y en la percepción global de la humanidad. Al ver el planeta como un todo, sin fronteras políticas, muchas personas experimentaron un sentido de unidad y responsabilidad compartida hacia la Tierra. La fotografía se convirtió en un símbolo del movimiento ambientalista emergente en la década de 1970. Fue utilizada en campañas, publicaciones y eventos para promover la conservación y la sostenibilidad. La imagen ayudó a impulsar iniciativas como el Día de la Tierra y fomentó debates sobre temas como el cambio climático y la protección de los ecosistemas. Número 34. Niño judío rindiéndose. Fotógrafo desconocido. 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la brutalidad del Holocausto, surgió una fotografía que encapsula el horror y la desesperación de ese período. Un niño judío con las manos en alto, rodeado por soldados nazis armados. La imagen fue tomada durante el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 y es atribuida a un fotógrafo desconocido, posiblemente un miembro de las fuerzas alemanas. La fotografía muestra al niño, vestido con abrigo y gorra, con una expresión de miedo y confusión.
Detrás de él, otros civiles también son detenidos, mientras que los soldados mantienen una postura dominante y amenazante. La composición captura la vulnerabilidad de las víctimas y la crueldad de los opresores. Este levantamiento fue una resistencia desesperada de los judíos confinados en el gueto contra las deportaciones a los campos de exterminio. Aunque finalmente fue aplastado, el acto de rebelión se convirtió en un símbolo de coraje y dignidad frente a la opresión. La imagen fue utilizada por las autoridades nazis como propaganda, pero después de la guerra se convirtió en una de las representaciones más poderosas del sufrimiento infligido durante el Holocausto. Ha sido ampliamente difundida en libros de historia, museos y memoriales, sirviendo como testimonio de las atrocidades cometidas y la necesidad de recordar y aprender del pasado. Número 33. La niña siria que se rinde. Osman Zahirli. 2014. En 2014, el fotógrafo turco Osman Zahirli capturó una imagen desgarradora que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. La fotografía muestra a una niña siria de 4 años llamada Udea, quien, al ver la cámara apuntada hacia ella, levantó las manos en señal de rendición, creyendo que se trataba de un arma. La fotografía fue tomada en el campamento de refugiados de Atme, cerca de la frontera entre Siria y Turquía, en medio de la guerra civil siria que ha desplazado a millones de personas y causado una crisis humanitaria de gran escala. La imagen refleja el impacto profundo y traumático que el conflicto tiene en los niños. La expresión en el rostro de Udea, mezcla de miedo y resignación, transmite más que 1000 palabras sobre la pérdida de la inocencia y las consecuencias devastadoras de la guerra. La difusión de la fotografía generó una oleada de empatía y conciencia sobre la situación de los refugiados sirios. Sirvió para humanizar una crisis a menudo representada en estadísticas y noticias distantes. Organizaciones humanitarias utilizaron la imagen para destacar la necesidad de apoyo y protección para los niños afectados por conflictos armados. Número 32. Desastre de Challenger. Varios fotógrafos. 1986. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Los 7 miembros de la tripulación, incluida la maestra Krista McAuliffe, murieron en el accidente. Las imágenes de la explosión, capturadas por varios fotógrafos y transmitidas en vivo por televisión, conmocionaron al mundo. Las fotografías muestran el transbordador elevándose majestuosamente antes de convertirse en una bola de fuego y humo, con escombros dispersándose en el cielo. La imagen de las columnas de humo bifurcadas se convirtió en un símbolo del desastre. El contexto es significativo. La misión STS-51L del Challenger había generado gran interés público, en parte porque McAuliffe sería la primera maestra en el espacio, como parte del programa Maestro en el Espacio de la NASA. Miles de estudiantes y espectadores presenciaron el lanzamiento en vivo. La tragedia llevó a una investigación exhaustiva, revelando que el fallo de una junta tórica en uno de los cohetes de refuerzo sólidos, exacerbado por las bajas temperaturas, fue la causa del desastre. El incidente expuso problemas en la gestión y cultura de seguridad de la NASA. Número 31. Tierra y Luna desde Marte. NASA. 2003. En 2003, la sonda Mars Global Surveyor de la NASA capturó una imagen única, la Tierra y la Luna vistas desde la órbita de Marte. La fotografía muestra a nuestro planeta y su satélite como 2 puntos brillantes en el vasto espacio negro, ofreciendo una perspectiva desde otro mundo. Esta imagen es significativa porque es una de las pocas veces que se ha fotografiado la Tierra desde otro planeta. Destaca la posición de la Tierra y la Luna en el sistema solar y brinda una sensación de la distancia y aislamiento en el espacio.
La fotografía fue tomada como parte de una calibración de los instrumentos de la sonda y proporciona datos científicos sobre la reflectividad y características ópticas de la Tierra y la Luna desde una gran distancia. Número 30. Marilyn Monroe sobre la rejilla. Sam Shaw, 1954. En 1954, el fotógrafo Sam Shaw capturó una de las imágenes más icónicas de Marilyn Monroe durante el rodaje de la película La tentación vive arriba, The 7-Year Itch. La fotografía muestra a Monroe de pie sobre una rejilla de ventilación del metro en Nueva York, con su vestido blanco levantado por el aire, revelando sus piernas y una sonrisa juguetona. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la cultura pop y del sex appeal de Monroe. La escena fue parte de una estrategia publicitaria para la película y atrajo a multitudes y fotógrafos durante el rodaje nocturno. La fotografía captura la combinación única de inocencia y sensualidad que caracterizaba a Monroe. Su postura y expresión transmiten confianza y coquetería, convirtiéndola en un icono de estilo y feminidad. El contexto cultural es relevante. En la década de 1950, Estados Unidos experimentaba cambios sociales y morales, y Monroe personificaba una nueva actitud hacia la sexualidad y la imagen femenina en los medios. Número 29. Ataque a Pearl Harbor. Varios fotógrafos. 1941. El 7 de diciembre de 1941, la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, fue atacada por fuerzas aéreas japonesas, llevando a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías del ataque, tomadas por militares y personal en tierra, documentan la destrucción y el caos de ese día. Las imágenes muestran barcos en llamas, columnas de humo negro elevándose al cielo y aviones japoneses en acción. Una de las fotografías más impactantes es la del USS Arizona explotando tras ser alcanzado por una bomba, resultando en la muerte de más de 1000 marineros. El ataque sorprendió a la nación y generó un fuerte sentimiento de unidad y determinación. Las fotografías fueron utilizadas en esfuerzos de propaganda y para movilizar al público en apoyo al esfuerzo bélico. El impacto histórico del ataque a Pearl Harbor es significativo. Cambió el curso de la guerra y la posición de Estados Unidos en el escenario global. Número 28. Afghan Girl Revisited. Steve McCurry, 2002. En 1984, el fotógrafo Steve McCurry capturó la famosa imagen de Sarbat Gula, una niña afgana de ojos penetrantes, en un campamento de refugiados en Pakistán. La fotografía original, conocida como La Niña Afgana, se convirtió en una de las portadas más reconocidas de National Geographic. En 2002, casi 2 décadas después, McCurry emprendió la búsqueda de Sarbat Gula para conocer su historia y mostrar cómo había cambiado su vida. La encontró en una remota región de Afganistán, y la fotografía resultante, Afghan Girl Revisited, muestra a una mujer adulta, marcada por las experiencias de guerra y adversidad. La comparación entre las dos imágenes ofrece una narrativa poderosa sobre los efectos prolongados de los conflictos y las dificultades enfrentadas por los refugiados. Aunque los ojos de Sarbat siguen siendo intensos, reflejan una profundidad y madurez derivadas de años de lucha. Número 27. La flor del parque. Mark Ribot, 1967. El 21 de octubre de 1967, durante una manifestación pacifista contra la guerra de Vietnam en Washington, D.C., el fotógrafo francés Mark Ribot capturó una imagen que se convertiría en un símbolo del movimiento antibélico. La fotografía muestra a Jean Rose Casimir, una joven de 17 años, sosteniendo una flor frente a las bayonetas de un grupo de soldados de la Guardia Nacional. La imagen, conocida como La Flor del Parque o La Chica de la Flor,
encapsula la tensión entre la protesta pacífica y la fuerza militar. La expresión serena de Kashmir y el contraste entre la delicadeza de la flor y las armas agresivas transmiten un poderoso mensaje de no violencia y esperanza. El contexto histórico es significativo. La guerra de Vietnam había generado un amplio rechazo en Estados Unidos y el mundo, y las manifestaciones eran frecuentes. La fotografía de Reboot se convirtió en un icono de la resistencia pacífica y la contracultura de la década de 1960. Número 26. Pilares de la creación. Telescopio Hubble. 1995. En 1995, el telescopio espacial Hubble capturó una imagen impresionante de una región de la nebulosa del Águila, conocida como los pilares de la creación. La fotografía muestra enormes columnas de gas y polvo cósmico, donde se están formando nuevas estrellas, emergiendo como estructuras etéreas en el espacio. La imagen es una combinación de datos de diferentes longitudes de onda de luz, lo que permite visualizar detalles que serían invisibles al ojo humano. Los colores representan diferentes elementos y temperaturas, proporcionando información científica valiosa sobre los procesos de formación estelar. Los pilares de la creación se han convertido en una de las imágenes más emblemáticas de la astronomía moderna. No solo son visualmente asombrosos, sino que también ofrecen insights sobre cómo nacen las estrellas y la dinámica de las nebulosas. El impacto cultural de la fotografía es notable. Ha aparecido en libros, documentales, exhibiciones y ha inspirado obras de arte y música. La imagen ha contribuido a popularizar la astronomía y a generar interés en la exploración espacial. El telescopio Hubble, un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, ha revolucionado nuestra comprensión del universo. Las imágenes como los pilares de la creación demuestran el poder de la tecnología para expandir los límites del conocimiento humano. En 2015, para celebrar el 25 aniversario del Hubble, se publicó una versión actualizada de la imagen, aún más detallada gracias a mejoras en los instrumentos del telescopio. Número 25. Salto a la libertad. Peter Leibing. 1961. El 15 de agosto de 1961, el fotógrafo alemán Peter Leibing capturó una imagen dramática de Konrad Schumann, un soldado de Alemania Oriental, saltando sobre una alambrada de espino para escapar a Berlín Occidental. La fotografía, conocida como Salto a la libertad, se convirtió en un símbolo de la división de Alemania y la búsqueda de libertad durante la Guerra Fría. Schumann, de 19 años, estaba asignado a vigilar la construcción del muro de Berlín, que había comenzado solo 2 días antes. Aprovechando un momento de distracción, corrió y saltó la barrera, siendo recibido por policías de Berlín Occidental. La imagen muestra a Schumann en el aire, su cuerpo extendido y su rifle aún colgando de su hombro. El momento congelado captura la tensión y la urgencia de su decisión, representando el deseo de escapar de la opresión. El contexto histórico es crucial. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la división entre el bloque soviético y el occidental. La fotografía de Leibing ilustró de manera potente las realidades humanas detrás de la política global. La imagen fue ampliamente difundida en medios internacionales y utilizada como propaganda en Occidente. Schumann se convirtió en una figura célebre, aunque su vida posterior estuvo marcada por la ansiedad y la nostalgia, y lamentablemente se suicidó en 1998. Número 24. La caída del muro de Berlín. Varios fotógrafos. 1989. El 9 de noviembre de 1989, después de décadas de división, el muro de Berlín comenzó a ser desmantelado, marcando el fin simbólico de la Guerra Fría. Las fotografías de ese día, tomadas por numerosos fotógrafos, capturan la euforia y el júbilo de los berlineses del este y del oeste reuniéndose,
escalando el muro y comenzando a derribarlo con martillos y picos. Las imágenes muestran multitudes celebrando, abrazándose y llorando de alegría. La luz de los reflectores y las cámaras ilumina las escenas nocturnas, añadiendo un aire festivo y casi surrealista al evento histórico. El contexto es monumental. La caída del muro fue el resultado de cambios políticos en la Unión Soviética, movimientos democráticos en Europa del Este y la presión constante de los ciudadanos. Representó no solo la reunificación de Alemania, sino también el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Número 23. El buitre y la niña. Kevin Carter, 1993. Tomada en marzo de 1993, El buitre y la niña es una fotografía profundamente impactante capturada por el fotoperiodista sudafricano Kevin Carter durante una misión en Sudán. La imagen muestra a una niña pequeña, agotada por el hambre, encorvada en el suelo mientras un buitre acecha en segundo plano, observándola. Esta fotografía se convirtió en un símbolo potente de la hambruna y la crisis humanitaria en África subsahariana. El contexto detrás de la imagen es crucial para entender su significado y el debate ético que generó. Carter viajó a Sudán para documentar la hambruna causada por la guerra civil y las sequías prolongadas. La niña en la fotografía estaba intentando llegar a un centro de alimentación de las Naciones Unidas, a pocos metros de donde fue tomada la foto. La publicación de la imagen en The New York Times en marzo de 1993 provocó una reacción mundial. La fotografía ganó el premio Pulitzer en 1994. Pero también suscitó preguntas sobre la responsabilidad ética de los fotoperiodistas en situaciones de crisis. Muchos cuestionaron por qué Carter no ayudó a la niña después de tomar la fotografía, aunque posteriormente se supo que las políticas de prevención de enfermedades impedían el contacto físico con las víctimas de hambruna. El impacto emocional de la imagen es innegable. Representa la desesperación y la vulnerabilidad de los más afectados por conflictos y desastres naturales. La figura del buitre se convirtió en un símbolo de la inminente muerte y la indiferencia percibida del mundo ante el sufrimiento humano. El buitre y la niña sigue siendo una de las imágenes más poderosas y controvertidas en la historia de la fotografía. Ha influido en organizaciones humanitarias, políticas internacionales y ha servido como un llamado a la acción para abordar las crisis humanitarias. La fotografía nos obliga a enfrentar realidades incómodas y cuestionar nuestra propia respuesta al sufrimiento ajeno. Número 22. Moonrise, Hernández, New Mexico. Ansel Adams, 1941. Tomada en 1941, Moonrise, Hernández, New Mexico, es una de las obras más emblemáticas del fotógrafo estadounidense Ansel Adams. La imagen captura un paisaje desértico al atardecer, con la luna llena ascendiendo sobre el pequeño pueblo de Hernández, Nuevo México. Las tumbas blancas del cementerio local brillan bajo la luz crepuscular, mientras las montañas de sangre de Cristo se alzan en el horizonte. Ansel Adams era conocido por su maestría en la fotografía de paisajes y su capacidad para capturar la grandeza y la belleza del entorno natural estadounidense. En esta fotografía, combina elementos terrestres y celestiales para crear una composición profundamente evocadora y armoniosa. La realización de esta imagen tiene una historia interesante. Adams conducía por Nuevo México cuando notó la escena y se detuvo abruptamente para capturarla. Con poco tiempo antes de que la luz cambiara, trabajó rápidamente para ajustar su cámara de gran formato. Posteriormente, Adams recordó que tuvo que estimar la exposición basándose en la luminosidad de la luna, ya que no pudo encontrar su exposímetro a tiempo. La fotografía es un ejemplo destacado del sistema de zonas desarrollado por Adams, una técnica que permite controlar con precisión la exposición y el contraste en la impresión final. El resultado es una imagen con una gama tonal rica y detalles excepcionales tanto en las sombras como en las luces.
Moonrise, Hernández, New Mexico, ha sido impresa por Adams en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, y cada impresión refleja ligeras variaciones en el tono y el contraste, lo que muestra su evolución artística y técnica. La imagen se ha convertido en una de las fotografías más coleccionadas y valiosas del siglo XX. Número 21. Día de Robert Capa, 1944. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el inicio de la invasión aliada en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. El fotógrafo húngaro-estadounidense Robert Capa se encontraba entre los soldados que desembarcaron en la playa de Omaha, y sus fotografías son algunas de las únicas imágenes que documentan ese momento crucial. Capa tomó 106 fotografías durante el desembarco bajo condiciones extremadamente peligrosas. Sin embargo, debido a un error en el cuarto oscuro de Life Magazine, donde se estaban revelando las películas, solo sobrevivieron 11 imágenes. Estas fotografías, ligeramente borrosas y granuladas, transmiten la intensidad y el caos de la batalla. Una de las imágenes más conocidas muestra a un soldado aliado avanzando en aguas profundas, con su arma en mano y la mirada fija en la orilla. La composición y el desenfoque aportan una sensación de movimiento y urgencia, sumergiendo al espectador en la experiencia del combate. El trabajo de Capa en el Día D es un ejemplo sobresaliente de fotoperiodismo de guerra. Su máxima: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca, se refleja en la inmediatez y la crudeza de sus imágenes. Número 20. Vista desde la ventana en Legras. Nicéphore Niepce, 1826. Vista desde la ventana en Legras es considerada la primera fotografía permanente de la historia. Creada por el inventor francés Joseph Nicéphore Niepce en 1826 o 1827, la imagen captura la vista desde una ventana de su finca en Saint-Loup de Varennes, Francia. Niepce utilizó un proceso llamado heliografía, que involucraba una placa de peltre recubierta con betún de Judea, una sustancia sensible a la luz. La exposición requirió aproximadamente 8 horas bajo la luz del sol, lo que resultó en una imagen en la que las sombras y las luces están invertidas debido al largo tiempo de exposición. La fotografía muestra edificios y árboles en el horizonte, aunque los detalles son difusos y la calidad es rudimentaria. Sin embargo, el logro técnico es monumental, sentando las bases para el desarrollo de la fotografía como medio artístico y documental. El contexto histórico es significativo. En una época en que la reproducción de imágenes dependía del dibujo o la pintura, la capacidad de capturar una escena real mediante procesos químicos y ópticos revolucionó la forma en que se registraba el mundo. La placa original fue redescubierta en 1952 y ahora se conserva en la Universidad de Texas en Austin. Debido a su fragilidad y valor histórico, es raramente expuesta al público. Número 19. La mirada de Winston Churchill. Yusuf Karsh, 1941. En 1941, el fotógrafo armenio-canadiense Yusuf Karsh tomó un retrato icónico del primer ministro británico Winston Churchill. La imagen, conocida como La mirada de Winston Churchill, muestra al estadista con una expresión severa y desafiante, capturando su determinación durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. La historia detrás de la fotografía es tan legendaria como la imagen misma. Karsh había sido encargado de fotografiar a Churchill después de un discurso en la Cámara de los Comunes en Ottawa, Canadá. Cuando Churchill entró en la sala, estaba impaciente y se negó a quitarse el cigarro de la boca. Karsh, en un gesto audaz, se acercó y le quitó el cigarro, lo que provocó la expresión de enfado que vemos en la fotografía. La composición es sencilla pero poderosa. Churchill está iluminado de manera que su rostro y su figura destacan contra un fondo oscuro.
Su mirada penetrante y ceño fruncido transmiten fuerza y resolución, características asociadas con su liderazgo durante la guerra. La fotografía fue publicada en la portada de la revista Life y se convirtió en un símbolo de la resistencia británica contra el fascismo. La imagen ayudó a consolidar la reputación de Karsh como uno de los principales retratistas de su tiempo. Yusuf Karsh continuó fotografiando a algunas de las figuras más influyentes del siglo XX, incluyendo a Albert Einstein, Martin Luther King Jr. y la reina Isabel II. Su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos lo convirtió en un maestro del retrato fotográfico. Número 18. Puño en alto en el podio olímpico. John Dominis. 1968. Durante los Juegos Olímpicos de México en 1968, los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos ganaron las medallas de oro y bronce respectivamente en los 200 metros planos. En la ceremonia de premiación, realizaron un acto de protesta que quedó inmortalizado por el fotógrafo John Dominis. Mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, Smith y Carlos bajaron la cabeza y levantaron sus puños enguantados en negro, símbolo del poder negro y la lucha por los derechos civiles. Ambos atletas también estaban descalzos, representando la pobreza de las comunidades afroamericanas. La fotografía captura este momento histórico, mostrando a los dos atletas en el podio con sus puños en alto, mientras el medallista de plata, el australiano Peter Norman, permanece de pie con una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en solidaridad. El acto fue recibido con controversia inmediata. El Comité Olímpico Internacional consideró la protesta como una politización inaceptable del deporte y expulsó a Smith y Carlos de los Juegos. Ambos atletas enfrentaron críticas y dificultades en los años siguientes, pero su acción se convirtió en un símbolo duradero de la lucha por la igualdad y la justicia. Número 17. Salto al vacío. Yves Klein y Harry Schank. 1960. Salto al vacío es una fotografía creada en 1960 por el artista francés Yves Klein en colaboración con el fotógrafo Harry Schank. La imagen muestra a Klein saltando desde una pared hacia la calle con los brazos abiertos, dando la impresión de estar flotando en el aire. La fotografía es parte de la exploración de Klein sobre el concepto de lo inmaterial y su fascinación por el espacio y el vacío. Titulada originalmente Un hombre en el espacio, la imagen fue publicada en el periódico falso Dimanche, Le Journal d'un Seul Jour, como una forma de desafiar las percepciones y jugar con la realidad y la ilusión. En realidad, la fotografía es una composición de dos imágenes. En una, Klein realiza el salto sobre una lona sostenida por sus colaboradores, y en la otra, la calle está vacía. Al combinar ambas, se elimina la lona y se crea la ilusión del artista flotando o cayendo sin ayuda. La imagen es emblemática del movimiento Nouveau Realisme, del cual Klein fue un miembro destacado. Su trabajo buscaba romper las barreras entre el arte y la vida, y Salto al vacío es una manifestación de esa filosofía. Número 16. Dali Atomicus. Philip E. Halsman. 1948. En 1948, el fotógrafo letón Philip E. Halsman colaboró con el artista surrealista Salvador Dalí para crear Dali Atomicus, una de las fotografías más creativas e innovadoras de su época. La imagen muestra a Dalí suspendido en el aire, objetos flotando a su alrededor, incluyendo 3 gatos en pleno salto, una silla y un cubo de agua en movimiento. La fotografía fue inspirada por la pintura de Dalí, Leda atómica, y buscaba representar la suspensión y desintegración en la era atómica. Halsman quería capturar un momento que desafiara la gravedad y las expectativas visuales. La creación de la imagen requirió múltiples intentos, se dice que hicieron 28 tomas y una coordinación precisa. No se utilizó montaje fotográfico. En su lugar,
Asistentes lanzaban los gatos y el agua al aire mientras Dalí saltaba. Después de cada toma, tenían que limpiar y reorganizar el escenario. La composición final es una armonía de movimiento y suspensión. Los elementos parecen flotar, creando una escena que desafía la lógica y la física, en línea con el espíritu surrealista. Dalí Atomicus es una muestra de la genialidad y la colaboración entre dos maestros en sus campos. Halsman era conocido por su técnica de Humpology, capturando a sus sujetos en pleno salto para revelar aspectos de su personalidad. Número 15. Einstein sacando la lengua. Arthur Sass. 1951. El 14 de marzo de 1951, durante la celebración de su 72º cumpleaños, el físico Albert Einstein fue fotografiado por Arthur Sass de United Press International. La imagen muestra a Einstein sacando la lengua, rompiendo con su imagen pública de científico serio y distante. La fotografía fue tomada cuando Einstein salía del club de Princeton después de una fiesta en su honor. Los fotógrafos lo rodearon pidiéndole que sonriera para la cámara. Cansado de las constantes peticiones, Einstein optó por sacar la lengua, creando una imagen espontánea y humorística. Einstein quedó tan satisfecho con la fotografía que solicitó 9 copias para uso personal. Una de ellas, firmada por él, se vendió en una subasta en 2009 por $74,324, convirtiéndose en la foto de Einstein más cara jamás vendida. La imagen humaniza a uno de los genios más grandes del siglo XX, mostrando su lado juguetón y rebelde. Se ha convertido en un icono de la cultura popular, reproducida en pósters, camisetas y diversos medios. Número 14. El primer paso en la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. 1969. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 logró uno de los hitos más significativos en la historia de la humanidad: el primer alunizaje tripulado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando. La fotografía más famosa de este evento histórico muestra a Buzz Aldrin de pie en la Luna, tomada por Neil Armstrong. En el visor del casco de Aldrin, se refleja Armstrong, el módulo lunar y el paisaje lunar, encapsulando todo el momento en un solo encuadre. Armstrong, siendo el primer hombre en pisar la Luna, pronunció la célebre frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". La misión representó el punto culminante de la carrera espacial y un logro tecnológico monumental. La fotografía es técnicamente notable, considerando las limitaciones de operar cámaras en el entorno lunar. Utilizaron cámaras Hasselblad modificadas, diseñadas para funcionar en condiciones extremas de temperatura y gravedad. Número 13. El desastre del Hindenburg. Sam Sher. 1937. El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán LZ-129 Hindenburg se incendió y destruyó mientras intentaba aterrizar en Lakehurst, Nueva Jersey. El accidente cobró la vida de 36 personas y marcó el fin de la era de los dirigibles comerciales. El fotógrafo Sam Sher, de la agencia International News Photos, capturó la trágica escena en una imagen icónica. La fotografía muestra al Hindenburg envuelto en llamas, cayendo al suelo con una columna de humo negro elevándose al cielo. Sher tomó la fotografía apresuradamente, sosteniendo la cámara a la altura de la cadera y disparando sin mirar por el visor. El resultado es una imagen poderosa que transmite el horror y la sorpresa del momento. El desastre fue ampliamente cubierto por los medios, incluyendo una famosa grabación radial del locutor Herbert Morrison, quien exclamó: "¡Oh, la humanidad!". La combinación de imágenes y audio tuvo un profundo impacto en el público.
Número 12. Guerrillero heroico. Che Guevara. Alberto Korda. 1960. El 5 de marzo de 1960, el fotógrafo cubano Alberto Korda tomó una fotografía de Ernesto Che Guevara durante un memorial por las víctimas de la explosión de la Cover en La Habana. La imagen, conocida como guerrillero heroico, muestra al Che mirando al horizonte con una expresión seria y resuelta. La fotografía permaneció relativamente desconocida hasta después de la muerte del Che en 1967, cuando se convirtió en un símbolo internacional de rebeldía y lucha revolucionaria. Ha sido reproducida en carteles, camisetas y obras de arte en todo el mundo. Korda consideraba que la imagen capturaba la esencia del Che, su firmeza, valentía y compromiso con sus ideales. A pesar de no recibir compensación económica por su uso generalizado, Korda expresó satisfacción por la difusión de la imagen y lo que representaba. La composición es sencilla pero poderosa. El contraste entre el rostro iluminado y el fondo oscuro dirige toda la atención al sujeto. La mirada intensa y el ángulo ligeramente ascendente añaden dramatismo. Número 11. El hombre que cae. Richard Drew. 2001. El 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, el fotógrafo Richard Drew de Associated Press capturó una serie de imágenes de personas cayendo desde las torres en llamas. Una de estas fotografías, conocida como El hombre que cae, muestra a un hombre descendiendo verticalmente, con el fondo de las estructuras del edificio. La imagen es impactante y ha sido objeto de intenso debate y reflexión. Representa uno de los momentos más trágicos y humanos de aquel día, personificando el horror y las decisiones imposibles enfrentadas por las víctimas. La identidad del hombre no ha sido confirmada definitivamente, y la publicación de la fotografía generó controversia por considerarse demasiado gráfica y perturbadora. Algunos argumentaron que respetaba la dignidad de las víctimas al mostrar la realidad sin sensacionalismo, mientras que otros consideraron que invadía la privacidad y el dolor de las familias. Número 10. Izando la bandera en Iwo Jima. Joe Rosenthal. 1945. El 23 de febrero de 1945, durante la batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Joe Rosenthal de Associated Press capturó una imagen que se convertiría en un símbolo de valor y patriotismo. La fotografía muestra a 6 marines estadounidenses izando una bandera en la cima del monte Suribachi. La imagen fue publicada ampliamente y ganó el premio Pulitzer ese mismo año. Representa la determinación y el esfuerzo colectivo de los soldados en una de las batallas más sangrientas del Pacífico. Ha habido debate sobre si la fotografía fue posada o espontánea. Rosenthal siempre sostuvo que capturó el momento tal como ocurrió. Independientemente, la imagen ha tenido un impacto duradero en la cultura y la memoria colectiva. Número 9. Gandhi y la rueca. Margaret Bourke White. 1946. En 1946, la fotógrafa estadounidense Margaret Bourke White tuvo la oportunidad de retratar a Mahatma Gandhi en su residencia en la India. Una de las imágenes más emblemáticas muestra a Gandhi sentado junto a su rueca, o charca, leyendo documentos. La rueca era un símbolo central en la campaña de Gandhi por la independencia de la India y la autosuficiencia económica. Promovía el hilado manual como una forma de resistencia contra la industria textil británica. La fotografía captura la simplicidad y la concentración de Gandhi, reflejando sus principios de no violencia y austeridad. Bourke White tuvo que seguir estrictas instrucciones para realizar la sesión, incluyendo aprender a utilizar la rueca y no interrumpir la meditación de Gandhi. La imagen fue publicada en Life Magazine y contribuyó a humanizar y difundir el mensaje de Gandhi a una audiencia internacional.
Muestra la habilidad de Bourke-White para conectar con sus sujetos y representar ideas complejas a través de composiciones cuidadas. Número 8. El beso del Hotel de Ville. Robert Doisneau, 1950. El beso del Hotel de Ville es una fotografía tomada por el fotógrafo francés Robert Doisneau en 1950. La imagen muestra a una pareja besándose apasionadamente en una calle concurrida de París, cerca del ayuntamiento Hotel de Ville. La fotografía se convirtió en un símbolo del romanticismo parisino y ha sido ampliamente difundida en pósters y postales. Aunque muchos creían que la imagen era un momento espontáneo, en realidad fue posada por actores que Doisneau contrató para la sesión. La composición equilibra el movimiento de la ciudad con la intimidad de la pareja. Los transeúntes y el entorno urbano proporcionan un contexto que realza el momento de afecto. Doisneau era conocido por su habilidad para capturar la vida cotidiana con sensibilidad y humor. Su trabajo refleja la atmósfera de la posguerra en Francia y celebra los pequeños placeres de la vida. Número 7. Earthrise. Salida de la Tierra. William Anders, 1968. El 24 de diciembre de 1968, durante la misión Apolo 8, el astronauta William Anders tomó una fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Conocida como Earthrise, la imagen muestra el planeta en todo su esplendor, flotando en la oscuridad del espacio. La fotografía es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. Por primera vez, la humanidad pudo ver su hogar desde otra perspectiva, resaltando la fragilidad y unidad de la Tierra. Earthrise tuvo un impacto significativo en el movimiento ambientalista, inspirando conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta. La imagen fue utilizada en campañas y publicaciones que promovían la conservación y la sostenibilidad. Número 6. VJ Day en Times Square. Alfred Eisenstaedt, 1945. El 14 de agosto de 1945, tras el anuncio de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Alfred Eisenstaedt capturó una imagen icónica en Times Square, Nueva York. La fotografía muestra a un marinero besando a una enfermera en medio de las celebraciones masivas. La imagen, publicada en Life Magazine, simboliza la alegría y el alivio al final del conflicto. Aunque los sujetos eran desconocidos entre sí, el momento espontáneo refleja la euforia colectiva. La fotografía ha sido objeto de interpretaciones y debates. Algunos la ven como una representación de romance y felicidad, mientras que otros critican la falta de consentimiento en el acto. En años recientes, ha generado discusiones sobre el comportamiento apropiado y el contexto histórico. Número 5. Muerte de un miliciano. Robert Capa, 1936. Tomada en septiembre de 1936 durante la Guerra Civil Española, Muerte de un miliciano es una de las fotografías más famosas y controvertidas de Robert Capa. La imagen muestra a un soldado republicano en el momento de ser alcanzado por una bala, cayendo hacia atrás con su rifle en mano. La fotografía fue publicada ampliamente y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo. Sin embargo, ha habido debates sobre su autenticidad, con algunos argumentando que pudo haber sido escenificada. Independientemente de su origen, la imagen captura la brutalidad y el costo humano de la guerra. La composición y el timing crean un impacto emocional poderoso. Capa es considerado uno de los grandes fotoperiodistas del siglo XX, y su trabajo en la Guerra Civil Española ayudó a definir el papel de la fotografía en la documentación de conflictos. Número 4. El hombre del tanque. Jeff Widener, 1989. El 5 de junio de 1989,
Después de la masacre en la plaza de Tiananmen en Beijing, China, el fotógrafo Jeff Widener de Associated Press capturó una imagen que se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. La fotografía muestra a un hombre solo, de pie frente a una columna de tanques, bloqueando su avance. El hombre del tanque, como se le conoce, llevaba bolsas de compras y se enfrentó pacíficamente a los tanques en una muestra de desafío al gobierno chino. Su identidad y destino siguen siendo desconocidos. La imagen fue tomada desde el sexto piso del Hotel Beijing, con Widener utilizando una lente de larga distancia. A pesar de las restricciones y la vigilancia, logró enviar la fotografía al mundo. La fotografía ha sido censurada en China, pero ha circulado ampliamente en otros países. Representa el poder del individuo frente a la opresión y ha inspirado movimientos prodemocráticos. Número 3. Almuerzo en lo alto de un rascacielos. Charles C. Evetts, 1932. Tomada el 20 de septiembre de 1932, Almuerzo en lo alto de un rascacielos, muestra a 11 obreros sentados en una viga, comiendo y charlando sin ningún tipo de protección, a 256 metros sobre las calles de Nueva York. La fotografía fue parte de una campaña publicitaria para el Rockefeller Center en construcción. La imagen refleja la audacia y el espíritu de los trabajadores de la época durante la Gran Depresión. Representa el progreso y la construcción de América, pero también las condiciones laborales peligrosas. La identidad de los trabajadores ha sido objeto de investigación, y se ha descubierto que muchos eran inmigrantes irlandeses y Mohawk. La fotografía ha sido atribuida a Charles C. Evetts, aunque hubo confusión durante años. Número 2. Madre migrante. Dorothea Lange, 1936. En 1936, durante la Gran Depresión, la fotógrafa Dorothea Lange capturó Madre migrante, una imagen que muestra a Florence Owens Thompson, una madre de 7 hijos, mirando en la distancia con preocupación. La fotografía fue tomada en un campamento de recolectores de guisantes en Nipomo, California. La imagen se convirtió en un símbolo de la desesperación y la resiliencia de los estadounidenses durante esa época. Fue publicada en medios y ayudó a generar apoyo para programas de ayuda federal. Lange trabajaba para la Farm Security Administration, documentando las condiciones de los trabajadores agrícolas. Su enfoque humanista y respetuoso permitió que las historias individuales llegaran al público. La composición, centrada en el rostro de Thompson y sus hijos, transmite emociones profundas. La fotografía ha sido ampliamente estudiada y es un ejemplo de cómo el arte puede influir en la conciencia social. Número 1. La niña afgana. Steve McCurry, 1984. En 1984, el fotógrafo Steve McCurry tomó una de las fotografías más icónicas del siglo XX en un campamento de refugiados en Pakistán. La imagen muestra a Sarbat Gula, una niña afgana de unos 12 años, con ojos verdes penetrantes y una expresión intensa. La fotografía fue publicada en la portada de National Geographic en junio de 1985 y capturó la atención mundial. Se convirtió en un símbolo de los conflictos y las dificultades enfrentadas por los refugiados afganos durante la guerra con la Unión Soviética. La identidad de Sarbat Gula permaneció desconocida hasta que McCurry la buscó y encontró 17 años después, en 2002. Su historia reveló las dificultades continuas y la resiliencia de su vida. La imagen es poderosa por la mirada directa y emotiva de la niña. La composición y los colores vibrantes del pañuelo rojo añaden impacto visual. La niña afgana ha sido utilizada para representar temas de guerra, desplazamiento y humanidad compartida. Ha inspirado ayuda humanitaria y ha mantenido el enfoque en las condiciones de los refugiados.
El retrato de Sarbat Gula sigue siendo una de las fotografías más reconocibles y conmovedoras, simbolizando la conexión profunda que puede lograrse a través de una imagen. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.